Hay historias que no solo se cuentan, se graban en la tierra, se marcan en los huesos del campo, y se susurran con el viento que barre los llanos del norte de México. Esta es una de esas historias. La de un vaquero que no luchaba por un título, sino por algo más profundo, un fantasma, una leyenda, y la única bestia que ningún hombre había logrado domar. Álvaro Medina no regresó a su pueblo por gloria. No buscaba fama. Volvió porque el pasado no le daba descanso. Todos en San Roque, Chihuahua recordaban a su padre, don Ricardo Medina, el gran jinete que se enfrentó al toro más temido en la historia del rodeo y perdió. Pero las leyendas no se desvanecen. Persiguen. Y cuando Álvaro pisó esa arena, no buscaba solo una victoria. Estaba entrando en la sombra del hombre que había amado, temido y perdido. Esto no era solo una monta. Era un ajuste de cuentas. Y en el centro de todo estaba el cuervo negro, la bestia que le quitó la vida a su padre. Ningún vaquero lo había vencido. Nadie había aguantado los 8 segundos. Álvaro estaba por descubrir si el destino ya había escrito su final, o si él tenía el valor para escribir uno nuevo. Hola amigos míos. Soy Ramón, tu narrador del canal Historias del Campo. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nuestra historia de hoy es El vaquero y el toro del cuervo, una monta por redención. El sol colgaba bajo sobre el cielo de Chihuahua, lanzando largas sombras doradas sobre la tierra cuando Álvaro Medina llegó a San Roque. El crujido familiar de la tierra bajo sus botas, el canto lejano de los grillos y el aroma a cuero nuevo removieron algo muy profundo en su pecho. Habían pasado años, demasiados, desde la última vez que caminó por esas calles. Las fachadas seguían ahí, aunque algunas lucían más cansadas por el paso del tiempo. Un par de rostros conocidos se giraron al verlo, unos asintiendo en silencio, otros mirándolo con esa curiosidad callada que se reserva para los fantasmas que vuelven a la vida. El pueblo se sentía más pequeño de lo que recordaba, como si se hubiera encogido en su ausencia. Tal vez no era el pueblo, tal vez era él. Había visto demasiado, dormido muchas noches bajo cielos de desierto, cruzado caminos largos arreando ganado lejos de este lugar. Pero nada podía arrancarle ese lugar del alma. Lo llevaba en la sangre, cosido a sus huesos como una vieja cicatriz. Por más que cabalgara lejos, el llamado de su tierra siempre lo alcanzaba, susurrándole desde el fondo del corazón. Sus pasos lo guiaron sin pensar, pasando frente a la cantina de Don Rigo, donde su padre contaba historias con los viejos vaqueros, y por la tienda de abarrotes de Doña Marta, donde él corría recados de niño. Los fantasmas del pasado caminaban con él, sombras en los rincones de su visión. Y entonces lo escuchó, una voz por el altavoz, rasposa y llena de emoción. Pásele, pásele, el rodeo ha llegado a San Roque, prepárense pa' ver a los vaqueros más duros y a los toros más bravos de este lado del río Bravo. Álvaro se detuvo en seco. El rodeo. Un espectáculo ambulante, como aquel de hace tantos años. Sus dedos se tensaron a los costados, los recuerdos empujando para salir. El rugido de la multitud, el olor a aserrín y sudor, la imagen de su padre de pie, enorme, invencible. Y luego, el momento en que todo cambió. La caída. El silencio. El mundo rompiéndose en 1000 pedazos. Podía darse la vuelta ahora. Irse. Dejar el pasado enterrado. Pero algo dentro de él no lo dejaba moverse. Sus botas parecían clavadas al suelo, su pulso golpeando con fuerza. El rodeo ya le había arrebatado todo una vez. Y ahora, parado frente a las banderas ondeando con la brisa del atardecer, se preguntaba si estaba tratando de devolverle algo. Un grupo de vaqueros pasó riendo, sus sombreros ladeados. Sus voces tenían esa seguridad que Álvaro solía tener antes de que la vida le grabara lecciones en la piel. Y entre las risas, escuchó otra vez la voz del locutor, ahora como un reto. ¿Crees tener lo que se necesita? Las inscripciones están abiertas, demuestra de que estás hecho. Su corazón golpeó fuerte. ¿Demostrarse a quién?
¿A la gente? ¿A los viejos que aún recordaban el nombre de su padre? ¿O al fantasma que lo perseguía desde los 10 años? Cerró el puño. Álvaro Medina ya no era un niño. No era un muchacho persiguiendo recuerdos. Era un vaquero, igual que su padre. Tal vez ya era hora de dejar de huir. Tal vez ya era hora de enfrentarlo todo. Respiró profundo, con el polvo y la historia llenando sus pulmones. Y entonces, comenzó a caminar hacia la carpa de inscripción. Álvaro se paró al borde del terreno del rodeo, con las botas bien plantadas en la tierra, pero su mente estaba en otro lado, 8 años atrás, en las gradas de esa misma arena. Era solo un niño entonces, apenas lo suficientemente alto para treparse a las barandas de madera, mirando a su padre prepararse para la monta que lo definiría. Don Ricardo Medina era una leyenda, el tipo de vaquero del que se cuentan historias por generaciones. No conocía el miedo, ni dudaba, solo tenía esa habilidad cruda y pura que hace a los hombres inolvidables. Y Álvaro quería ser como él. Todavía podía oír al público, los aplausos atronadores cuando Ricardo pisó la arena, inclinando su sombrero hacia la gente que lo admiraba como si fuera un santo del norte. Álvaro miraba con los ojos bien abiertos mientras su padre subía al lomo de una bestia que ningún hombre había conquistado, el cuervo negro. Solo el nombre bastaba para helar la sangre hasta del mar rudo. Un toro con el cuerpo negro como la noche, ojos encendidos como brasas y un carácter salido del mismísimo infierno. Nadie había aguantado 8 segundos sobre él. Nadie se había acercado siquiera. Y entonces, Álvaro lo vio suceder, el momento en que todo se rompió. La compuerta se abrió y el mundo pareció ir en cámara lenta. El cuervo negro no solo se sacudía, estallaba, girando y retorciéndose como una tormenta viva. Álvaro contuvo el aliento, agarrándose tan fuerte de la baranda que los nudillos se le pusieron blancos. Su padre era fuerte, era el mejor, pero incluso las leyendas tienen un límite. Un giro violento, antinatural, un segundo de más y Ricardo Medina salió volando. El impacto fue brutal. Su cuerpo golpeó la tierra, inmóvil, mientras las pezuñas del toro caían con fuerza como martillos. La voz del locutor se quebró, los vítores del público se transformaron en un silencio espantoso. Álvaro se puso de pie, gritando por su padre, empujando entre los cuerpos que lo rodeaban. Aún podía verlo, el sombrero tirado en la tierra, el polvo bajando lento como el último suspiro de un hombre moribundo. Alguien lo sostuvo, pero él forcejeaba, intentando llegar a su padre, rogando que todo fuera un error. Pero no lo era. Don Ricardo Medina murió esa noche, y con él, murieron los sueños de Álvaro de algún día entrar a esa arena. El rodeo le había arrebatado a su padre, a su héroe, a su todo. Y sin embargo, ahí estaba. De pie sobre la misma tierra, oyendo los mismos gritos, a punto de caminar hacia aquello que había jurado nunca volver a tocar. El peso del legado de su padre le apretaba el pecho, como un fantasma que se negaba a soltarlo. Sabía lo que dirían todos, ahí va el hijo de don Ricardo. A ver si tiene los mismos pantalones. Pero Álvaro no estaba ahí para cumplir con las expectativas de nadie. Estaba ahí porque el pasado no lo dejaba dormir. Las banderas ondeaban con el viento de la tarde, el olor a sudor y cuero llenándole los pulmones. Podía darse la vuelta. Podía regresar a la vida tranquila que había construido lejos de San Roque. Pero, en el fondo, sabía que eso era una mentira. Este momento siempre iba a llegar. Solo que hasta ahora, no había estado listo para enfrentarlo. Respiró hondo, con la tierra y la historia metiéndose en su alma. Y entonces, dio un paso hacia adelante, hacia la carpa de inscripción, hacia su pasado, hacia su destino. Álvaro apenas había cruzado el terreno del rodeo cuando una voz familiar tronó a sus espaldas. «No me digas que hablas en serio, Medina». Se giró, y ahí estaba ella, Isabela Isa Valdés, con las manos en la cintura y los ojos entrecerrados como si pudiera verle el alma.
No había cambiado mucho, seguía con ese fuego en la mirada, seguía caminando como si supiera que tenía lugar en un mundo lleno de hombres que la subestimaban. Pero ahora mismo, se le notaba furiosa. También es bueno verte, Isa, dijo Álvaro, tocando el ala de su sombrero con una media sonrisa. Apenas había terminado de hablar cuando ella dio un paso al frente y le clavó un dedo en el pecho. «Te inscribiste al rodeo, ¿verdad?», le reclamó. Álvaro soltó un suspiro. «Sí. Lo hice». Ella soltó el aire con fuerza, negando con la cabeza. «Carajo, Álvaro. ¿Tienes idea en lo que te estás metiendo?». Antes de que pudiera responder, un paso firme retumbó detrás de ellos. Álvaro no necesitaba voltear para saber quién era. Esa pisada cargaba años de experiencia, como un trueno cruzando los llanos. Don Tomás Aguilar. El viejo vaquero había organizado más rodeos de los que la mayoría podía contar. Su rostro, curtido como cuero viejo, sus ojos afilados con esa sabiduría que solo dan los años. «Muchacho», gruñó don Tomás con voz grave, como grava arrastrada por metal. Sostenía la tabla de inscripción que Álvaro acababa de firmar. Sus ojos repasaron el nombre antes de clavarse en los de él. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». Álvaro no se inmutó. «Creo que sí la tengo». Don Tomás soltó el aire con fuerza, mirando a Isabela, que seguía con cara de querer darle una bofetada para que entrara en razón. Luego se pasó una mano áspera por la mandíbula, negando despacio con la cabeza. «Ese toro sigue allá afuera, y tú acabas de jalar su nombre». El silencio cayó entre los tres, denso como polvo en tarde seca. Álvaro no sintió meterse en sus huesos, pero no dio un paso atrás. El cuervo negro. ¿Tenía que ser él? Claro que sí. Tal vez el destino era cruel, o tal vez así tenía que ser desde el principio. Isabela miró a don Tomás, luego a Álvaro. Apretó la mandíbula. «Aún puedes echarte para atrás», dijo, esta vez con voz más baja. Más suave. «No tienes que hacerlo». Álvaro la miró, y por un momento, algo se encendió en su pecho, algo que lo hizo querer creer que tal vez ella tenía razón. Pero no podía. Esto no se trataba de rendirse. Se trataba de terminar lo que había comenzado hace 8 años. Ajustó su sombrero, exhaló hondo y le hizo una seña a don Tomás. «Dígame cuándo monto». La noche olía a polvo y hielo cuando Álvaro caminó hacia la parte trasera del terreno del rodeo. El murmullo de los vaqueros se fue apagando a sus espaldas, reemplazado por los sonidos profundos y primitivos de los toros moviéndose en sus corrales, pezuñas arrastrándose sobre la tierra. Resoplidos pesados saliendo de narices dilatadas. No sabía bien qué lo había llevado hasta ahí, pero algo en el estómago le decía que tenía que verlo con sus propios ojos. Mientras avanzaba junto a los corrales, los otros toros apenas le prestaban atención. Algunos estaban en las sombras, masticando su alimento con calma, otros escarbaban la tierra, inquietos pero sin interés. Entonces lo encontró. Un corral apartado de los demás, reforzado con vigas gruesas de madera y cadenas bien ajustadas al portón. En cuanto Álvaro lo vio, el aire se le quedó atrapado en el pecho. El cuervo negro. El toro estaba inmóvil, su enorme figura recortada contra la tenue luz de las lámparas. Su pelaje era más oscuro que la medianoche, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. No caminaba, no bufaba, solo observaba. Y por un instante, Álvaro juró que la bestia lo había reconocido. El suelo vibró bajo sus botas cuando el cuervo exhaló de golpe, un resoplido profundo que pesaba como trueno en la madrugada. Y de pronto, como un relámpago, el toro embistió la puerta, golpeándola con tanta fuerza que las cadenas temblaron. Álvaro no se movió, pero el corazón le retumbaba con fuerza en los oídos. «Bravo el condenado, ¿verdad?», dijo una voz áspera detrás de él. «Don Tomás Aguilar». Álvaro no se giró. Siguió mirando al toro. «Está más grande de lo que recordaba».
Don Tomás se colocó a su lado, brazos cruzados, la mirada clavada en el monstruo del corral. Ese toro ha roto a más hombres de los que quisiera contar, dijo. Tu padre fue el mejor que vi en una silla, y ni él pudo con ese demonio. Suspiró, su voz cargada con algo entre advertencia y pesar. ¿Estás seguro de esto, muchacho? Álvaro apretó la mandíbula. No tengo opción. Don Tomás asintió despacio, como si ya esperara esa respuesta. Entonces supongo que mañana veremos de qué estás hecho. Se dio media vuelta, dejando a Álvaro solo frente a la bestia. El cuervo resopló fuerte, sus narices echando vapor, sus músculos tensándose como una tormenta por estallar. Álvaro exhaló. Mañana se subiría al lomo de ese monstruo. Y no habría vuelta atrás. La mañana de la monta llegó lenta y pesada, como una tormenta que se desplaza sobre el horizonte. El sol apenas había comenzado a asomarse sobre las colinas cuando Álvaro Medina se sentó solo en el vestidor, envolviéndose las muñecas con movimientos lentos y precisos. El cuero de sus guantes estaba gastado, pero familiar, el peso de sus chaparreras lo anclaba al presente. Ya había hecho esto antes. Muchas veces. Pero hoy era diferente. Hoy no montaba solo por un cheque o una hebilla. Fuera, los terrenos del rodeo comenzaban a despertar. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de los espuelas contra las tablas de madera, el sonido lejano de una silla siendo ajustada, todo era parte de un mundo que alguna vez amó y temió por igual. Los vaqueros se reunían cerca de las puertas de salida, estirándose, ajustando su equipo, riendo como solo los hombres lo hacen antes de enfrentar algo que podría matarlos. Álvaro respiró profundamente. Podía oír la voz apagada del locutor probando el micrófono, el bajo murmullo de los espectadores tomando sus asientos. Ya casi era hora. La puerta chirrió al abrirse. Isabela Valdés entró. No llevaba su típica sonrisa burlona, ni se cruzó de brazos con frustración como antes. Ella parecía incómoda. La preocupación en sus ojos verdes hizo que Álvaro dudara por primera vez en toda la mañana. Dime que esto no es por venganza, dijo suavemente, acercándose a él. Álvaro no respondió de inmediato. Terminó de atarse el guante, flexionando los dedos antes de mirarla. No lo es, dijo. Pero ambos sabían que eso era una mentira. Isabela suspiró, frotándose la nuca. Álvaro, no tienes que hacerlo. Álvaro sonrió con una leve mueca, inclinando un poco su sombrero hacia atrás. Es la segunda vez que me dices eso. Ella negó con la cabeza, la frustración burbujeando debajo de su preocupación. Y no será la última si no empiezas a escucharme. Este no es solo otro toro, Álvaro. Es el cuervo negro. ¿Has visto lo que ha hecho, carajo? Tú más que nadie sabes de lo que es capaz. Álvaro apretó la mandíbula. Tengo que montarlo, Isa. Lo sabes. El silencio se extendió entre ellos, pesado con lo no dicho. Finalmente, Isabela exhaló y negó con la cabeza. Solo prométeme algo, dijo. Si sientes que vas a perder el control allá arriba, si sientes que el toro te va a tirar, suéltate. No dejes que esto te lleve tan bien. Álvaro la miró a los ojos, vio la súplica no expresada detrás de sus palabras. Ella no quería perderlo. Le dio un pequeño asentimiento. Estaré bien. No fue una promesa. Solo palabras para calmarla. Isabela no estaba convencida, pero antes de que pudiera discutir más, una voz atronadora resonó por todo el estadio. Y ahora, damas y caballeros, la monta de la noche. Reciban con un aplauso al único e inigualable Álvaro Medina, que está a punto de enfrentarse a la leyenda invicta, el Cuervo Negro. La multitud estalló en vítores. El rugido de miles de voces hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Álvaro. Era el momento. Isabela soltó una respiración lenta. Estaré mirando. Álvaro asintió, se levantó y bajó su sombrero sobre los ojos.
El camino hacia la puerta de salida se sintió más largo de lo que debería, como si cada paso llevara el peso del pasado. Los vaqueros cerca de la puerta se apartaron a su paso, con rostros que mostraban una mezcla de admiración y preocupación silenciosa. Entonces vio a don Tomás Aguilar parado cerca de la puerta de salida, los brazos cruzados, la expresión impenetrable. «Última oportunidad para echarte atrás, Medina», murmuró el viejo. Álvaro subió al reo, un pie enganchado en las maderas. «No hay vuelta atrás». Don Tomás exhaló por la nariz, luego le dio un asentimiento lento. «Entonces dals una monta que no olviden». Álvaro se acomodó en la silla. El cuervo negro lo esperaba. Respirando. Mirándolo. El toro era inmenso de cerca, su piel resbalosa de sudor, sus músculos tensos como una bestia apenas contenida. Era pura fuerza viva, una fuerza de la naturaleza. Los dedos de Álvaro se aferraron a la cuerda. 8 segundos. Solo eso tomaría. La puerta se abrió. Y el mundo explotó. En cuanto la compuerta se abrió, el cuervo negro salió como una fuerza desatada de la naturaleza. Álvaro apenas tuvo tiempo de respirar antes de que el toro girara con violencia, sus músculos tensándose como una víbora a punto de atacar. El suelo desapareció bajo él, el aire se llenó de polvo y pura furia salvaje. Apretó la cuerda con fuerza, su mano libre cortando el viento mientras luchaba por mantenerse centrado. 1 segundo. El cuervo se alzó, sus pezuñas golpeando el cielo, y luego cayó con la fuerza de un tren de carga. Álvaro sintió el impacto sacudirle los huesos, pero se mantuvo firme, con los sentidos más afilados que nunca. La multitud era un borrón, gritos, aplausos, una marea de rostros perdidos en el caos de la monta. 2 segundos. El toro giró hacia la izquierda, luego se sacudió con violencia hacia la derecha. La visión de Álvaro se nubló, el mundo girando en direcciones imposibles. Su abdomen ardía mientras luchaba por equilibrarse, su agarre al borde de soltarse. Cada giro intentaba despedirlo como trapo viejo, pero aguantó. Tenía que aguantar. 3 segundos. El cuervo lanzó un salto brutal, las patas delanteras pateando hacia adelante y las traseras elevándose como resortes. El cuerpo de Álvaro se levantó, el estómago girándole mientras la gravedad intentaba arrancarlo. Sus dedos gritaban de dolor, pero se aferró con más fuerza. La imagen de su padre ardía en su mente, esto era por él. Por cada segundo que don Ricardo Medina nunca pudo terminar. 4 segundos. La bestia rugía debajo de él, un demonio liberado, furia hecha carne. El polvo giraba alrededor, convirtiendo la arena en un torbellino de tierra y ruido. Las voces del público se mezclaban en un solo rugido ensordecedor, pero Álvaro ya no las escuchaba. Solo oía su corazón, golpeando como tambores de guerra. 5 segundos. El cuervo giró de nuevo, esta vez con una fuerza brutal y antinatural. Álvaro sintió su hombro torcerse, el dolor subiéndole por el brazo como fuego. Su sombrero voló, perdido en la tormenta. Apretó los dientes, los músculos gritándole. Aguanta. Solo aguanta. 6 segundos. Las patas delanteras del toro cayeron con fuerza, las traseras se elevaron de nuevo. El cuerpo de Álvaro se sacudió, la columna protestando con cada tirón. Su agarre falló, por una fracción de segundo, pero eso fue suficiente para el cuervo. 7 segundos. El toro giró por última vez, tan rápido que Álvaro sintió el estómago voltearse por completo. Su cuerpo osciló, el control deslizándose entre sus dedos como arena. Estaba cabalgando la tormenta, y la tormenta estaba por arrojarlo. 8 segundos. Sonó la chicharra. En ese mismo instante, Álvaro se soltó. No luchó contra la caída, la abrazó, encogiendo el cuerpo mientras golpeaba la tierra y rodaba. El suelo le sacó el aire de los pulmones. El momento se alargó, el dolor chispeando en sus costillas, brazos y piernas. Y entonces, por fin, el silencio.
La arena estalló. Álvaro quedó tendido unos segundos, mirando el cielo nocturno. El pecho subiendo y bajando con dificultad. Lo había logrado. Había vencido al cuervo negro. Y en medio del alboroto juró escuchar la voz de su padre. O tal vez, solo era el viento. Álvaro yacía de espaldas, el pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. El rugido del público lo rodeaba, pero sonaba lejano, como los ecos de un mundo del que acababa de salir con vida, apenas. Su cuerpo dolía de formas que nunca imaginó. Cada músculo, cada hueso protestaba con furia. Pero debajo del dolor había algo más profundo. Un sentimiento que no podía nombrar. Una sombra se inclinó sobre él. Isabela. Se arrodilló a su lado, apartando mechones de cabello cubiertos de polvo de su rostro. ¿Álvaro? Su voz era aguda, urgente, pero había algo suave en ella. Preocupación. Él giró un poco la cabeza, parpadeando hacia ella, una media sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Te dije que estaría bien, murmuró. Isabela exhaló, entre el alivio y la rabia. Eres un maldito necio, Medina, dijo, negando con la cabeza. Pero Álvaro vio cómo le brillaban los ojos, cómo le temblaban los dedos cuando se acercaron a su hombro. Había tenido miedo. Y quizás, solo quizás, no era la única. Un nuevo par de botas apareció en su campo de visión. Don Tomás Aguilar. El viejo vaquero se quedó de pie, sombrero bajo, brazos cruzados sobre el pecho. No era hombre de mostrar emociones, pero Álvaro lo notó, en el leve asentimiento de cabeza, en la tensión de su mandíbula. Tu viejo estaría orgulloso, dijo don Tomás, su voz firme, pero con bordes ásperos. Álvaro tragó saliva. Eso le dolió más que cualquier embestida del cuervo negro. Se incorporó lentamente, las costillas quejándose, pero aguantó. ¿De verdad? Su voz fue más baja de lo que esperaba. Don Tomás no respondió al instante. Luego, con la calma de un hombre que ha visto demasiado en su vida, extendió la mano hacia él. Sí. Álvaro la tomó. Cuando don Tomás lo ayudó a levantarse, la arena explotó en aplausos. La voz del locutor estalló por los altavoces, declarando a Álvaro Medina como el hombre que finalmente había vencido al invicto cuervo negro. Los vaqueros le daban palmadas en la espalda, vitoreaban, se quitaban el sombrero en señal de respeto. Había hecho lo que nadie más pudo. Y sin embargo, ¿por qué se sentía tan vacío? La celebración giraba a su alrededor, gente riendo, golpeándole el hombro, gritando su nombre, pero Álvaro apenas los escuchaba. Su mirada se elevó, más allá de las luces, más allá del polvo, más allá del momento. En algún lugar, muy por encima del rugido del rodeo, imaginó otra voz. Una que no había escuchado en años. La de su padre. ¿Lo habría visto? ¿Lo estaría observando desde donde terminan los hombres como don Ricardo Medina? Álvaro apretó con fuerza el ala de su sombrero. La victoria era suya. Pero la única persona a quien había querido demostrárselo, no estaba ahí para verlo. Isabela se acercó, su voz ahora suave. ¿Álvaro? Él parpadeó, sacudiendo el peso que sentía en el pecho. Forzó una pequeña sonrisa y asintió. ¿Estoy bien? Una mentira. Pero una que necesitaba decir, por ahora. El público aún aclamaba, aún gritaba su nombre. Pero mientras Álvaro Medina se quedaba ahí, bajo las luces doradas del rodeo iluminando su figura, no podía evitar sentir que algo le faltaba. A la mañana siguiente, San Roque hervía de rumores. El nombre de Álvaro Medina estaba en todas partes, impreso en periódicos, susurrado en las cantinas, flotando en las conversaciones como una leyenda en proceso. El hombre que domó al cuervo negro, lo llamaban. Ahora era famoso. Le llovían invitaciones de otros rodeos, patrocinadores querían estampar sus logotipos en su silla, y rancheros le ofrecían más dinero del que jamás había visto solo por tenerlo compitiendo bajo su bandera.
pero nada de eso se sentía real. Álvaro estaba solo afuera de las caballerizas, un cigarro ardiendo entre los dedos, mirando a los caballos moverse bajo la luz tenue de la mañana. Debería sentirse orgulloso, emocionado, con la adrenalina aún corriendo por las venas. En lugar de eso, solo había un vacío que le carcomía por dentro, silencioso y frío. Su padre también había ganado rodeos. Había firmado contratos. Había sido el hombre cuyo nombre llenaba las gradas. Y ahora, Álvaro se encontraba parado en su sombra, como siempre. Una voz familiar rompió el silencio. Isabela. Se acercó a él con los brazos cruzados, sus botas crujieron sobre la tierra seca. ¿Y ahora qué sigue para el gran Álvaro Medina? Preguntó, con ese tono burlón pero medido. Álvaro exhaló lento, lanzando la colilla al suelo. Esa es la pregunta, ¿no? Isabela lo observó en silencio por unos segundos, luego se sentó a su lado, su tono ahora más suave. No tienes que hacer esto, ¿sabes? Él alzó una ceja. ¿Hacer qué? Ella señaló los papeles junto a él, ofertas de contrato, propuestas de patrocinio, una docena de caminos que lo llevaban más profundo al mundo del rodeo. Perseguir algo que no es realmente tuyo, dijo. Ganaste. Hiciste lo que viniste a hacer. Pero si estás buscando paz en todo esto, le dio un pequeño toque a los papeles con la punta de la bota, no la vas a encontrar aquí. Álvaro no respondió de inmediato. Se recostó contra la cerca de madera, su mirada subiendo hacia el cielo. Anoche, en la arena, creyó haber escuchado la voz de su padre. Tal vez fue solo el viento, o tal vez, solo tal vez, don Ricardo Medina sí lo había estado mirando. ¿Me viste, viejo? Susurró al aire. La pregunta quedó flotando, sin respuesta. Isabela lo empujó con el codo. Sabes, hay más en la vida que andar persiguiendo fantasmas. Álvaro sonrió de lado. Lo dice la mujer que aparece como uno. Ella rodó los ojos, pero sonrió, negando con la cabeza. ¿Vienes a desayunar o qué? Álvaro dudó un segundo, mirando una última vez los contratos antes de apartarlos. Tal vez Isabela tenía razón. Tal vez no se trataba de lo que venía después. Tal vez se trataba de lo que uno decide dejar atrás. Se puso de pie, estirando el cuerpo adolorido, y lanzó una última mirada a la luna que se desvanecía en el cielo de la mañana. Quizás, en algún lugar allá arriba, su padre por fin estaba orgulloso. Los meses que siguieron deberían haber sido el punto más alto en la vida de Álvaro Medina. Su nombre estaba en todas partes. Personas que nunca había visto lo saludaban como si fuera un viejo amigo, se quitaban el sombrero, le estrechaban la mano, le invitaban tragos. Tú eres el que domó al cuervo negro, decían, sonriendo como si hubieran presenciado historia. Y tal vez sí lo habían hecho. Pero la victoria no era lo mismo que la paz. Álvaro participó en algunos rodeos más, aceptó algunas de las ofertas más grandes, dejó que la fama cabalgara a su lado como un pasajero no invitado. Pero nunca llenó el hueco dentro de él. El rugido del público siempre se desvanecía demasiado rápido, las hebillas de campeonato y el dinero de los premios no tenían el peso que él imaginó. Por las noches, cuando el polvo se asentaba y las luces se apagaban, seguía sintiéndose como ese mismo niño mirando una arena vacía, esperando que su padre saliera de entre las sombras. Una tarde, mientras estaba parado frente a un rancho tranquilo en las afueras del pueblo, Isabela volvió a encontrarlo. Siempre sabía dónde estaría. Sabía que te encontraría aquí, dijo, recargándose contra la cerca. Álvaro sonrió de lado, negando con la cabeza. ¿Qué? ¿Tienes un rastreador conmigo o qué? Ella se encogió de hombros. No es difícil. Siempre estás huyendo de algo. Álvaro suspiró, pasándose la mano por el rostro. No estoy huyendo. Solo, tratando de entender las cosas. Isabela lo miró con atención. Luego, con voz más suave que antes, preguntó. ¿Ya las entendiste?
Álvaro no respondió enseguida. Miró hacia el campo abierto, el sol poniente tiñendo la tierra de dorado y naranja. Había pasado años persiguiendo un fantasma, tratando de demostrarle algo a un hombre que ya no estaba para verlo. Pero tal vez Isabela tenía razón. Tal vez no se trataba de perseguir. Tal vez se trataba de construir algo nuevo. Y fue entonces que se le ocurrió la idea. A la mañana siguiente, Álvaro entró a las instalaciones del rodeo local. Un grupo de vaqueros jóvenes estaba entrenando, algunos apenas se afeitaban, otros ya cargaban el peso de lecciones aprendidas demasiado pronto. Se detuvieron al verlo. Sabían quién era. Álvaro dejó su sombrero sobre un poste, cruzó los brazos y asintió hacia el jinete más cercano. A ver qué traes. Eso fue el inicio de algo nuevo. Algo que su padre jamás tuvo la oportunidad de hacer. Álvaro Medina seguía montando, seguía cargando el apellido de su padre, pero ya no perseguía fantasmas. Ahora, estaba ayudando a la próxima generación a grabar sus propios nombres en la tierra. Y por primera vez en muchos años, al ver a un joven vaquero aferrarse a las riendas y hacer la señal para que abrieran la puerta, Álvaro sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz. Algunos vaqueros montan por la emoción. Otros por la gloria. Pero Álvaro Medina montaba por algo más profundo, algo que ningún trofeo ni hebilla de campeonato podría reemplazar. No entró a esa arena para demostrar que era el mejor. Entró para enfrentar el pasado, para mirar de frente al fantasma que lo había seguido desde los 10 años. Vencer al cuervo negro no trajo de vuelta a su padre. No llenó el asiento vacío en las gradas, ni borró los años escapando del dolor. Pero le dio otra cosa. Le dio un cierre. Le dio la oportunidad de dejar su propia huella en el mundo. No como el hijo de don Ricardo Medina, sino como un hombre que talló su propio nombre en el legado del norte mexicano. Álvaro Medina se convirtió en leyenda. Pero no porque conquistó al toro invencible, sino porque entendió que la verdadera victoria no está en el ruedo, sino en lo que haces cuando el polvo se asienta. Hemos llegado al final de nuestra historia. Deja tu me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.